Muy buenos días, amigas y amigos. Casi ya tardes por la hora. Le comentaba a Miguel, al presidente de la Asociación Española de la Calidad, que se nota enseguida cuando alguien emite un discurso que sale de dentro cuando te lo crees. Queda claro y me hubiera encantado compartir con vosotros toda esta jornada, esta interesante mañana que sin duda ha sido fructífera para todos y cada uno de los aquí presentes, el haberla podido compartir y haber podido escuchar discursos, escuchar ideas y experiencias del tenor de cuanto nos acaba de comentar aquí Miguel. Se nota que se lo cree, se nota que le gusta y eso es imprescindible para que llegue un discurso. Acabamos, queridos amigos y amigas, de firmar un convenio por el cual la Asociación Española de la Calidad y el Gobierno de Aragón van a impulsar, como se ha dicho, la innovación en 75 empresas más, con un objetivo, y es que al final de este próximo año sean 100. Ya lo ha dicho Miguel, se va a multiplicar por 4 el número de empresas aragonesas que estén trabajando en el estudio de la cultura de la innovación más importante que se ha realizado nunca en España y, sobre todo, para nosotros es fundamental el relevante papel que Aragón va a tener en dicho estudio. Saben todos ustedes que el objetivo de este estudio va a ser el de disponer de datos cuantitativos sobre el estado de la cultura de la innovación en las empresas españolas y así poder ofrecer información que permita a organizaciones e instituciones impulsar el desarrollo precisamente de esta cultura de la innovación como un elemento clave en la competitividad de nuestras empresas. Tiene otro objetivo añadido, y es el de disponer de un completo informe de resultados que permitirá planificar una estrategia eficiente, permitirá identificar oportunidades y mejoras para activar la innovación. Como consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, quiero, permítanme hacerlo, agradecer en nombre de todo el Ejecutivo a la Asociación Española de la Calidad el poder ser socios en este proyecto estratégico de impulso a la cultura de la innovación. Gracias, Miguel. La innovación constituye, sin duda, un imperativo en el contexto de la nueva economía global basada en el conocimiento. Solamente quien es capaz de reinventar continuamente sus productos y procesos se encuentra en condiciones de generar nuevas ventajas comparativas que le van a permitir competir eficazmente en el mercado. En el año 2015, hablar, si me lo permiten ustedes, de innovación consideramos que ya no es un diferencial, porque dar el máximo valor a la investigación y al desarrollo, aplicar mejoras a los bienes y servicios y lanzar asimismo nuevos ya es una exigencia en los mercados. Pero sí, sin embargo, que es diferencial el cómo hacerlo. Hablar de innovación colaborativa como una oportunidad de optimización de recursos, tanto públicos como también privados, de maximizar las acciones, de obtener sinergias, es una, sin duda, de las mayores demandas que todos debemos hacernos. Y es un placer y un lujo el haber tenido hoy una jornada como la que se ha celebrado y el lujo de contar también, permítanme decirlo, con 4 empresas aragonesas a modo de ejemplo. Empresas grandes y pymes que han dado hoy sin duda, y lo dan todos los días, un gran ejemplo de innovación y de colaboración. Por tanto, independientemente del premio que acabamos de entregar, quiero dar mi más sincera enhorabuena a las 4, a Iberus, a Mutuamaz, a Taisi y a Urbener, porque sin duda consideramos que en la colaboración cualquier suma produce un efecto exponencial en la obtención de resultados. Felicidades a las 4. Estamos hablando de buenas prácticas, de compartir experiencias de éxito y también de fracaso, porque el éxito es el resultado de la implementación de la experiencia y su origen viene de muchos intentos, sobre todo de aprender de los errores y también de ser conscientes de que de ellos se aprende. Y además comparamos datos, indicadores y tendencias. El benchmarking es clave en el mundo actual, donde aprender de los líderes, siempre tener las fuentes de información dispuestas para aprender de otros es clave. Hoy, más clave que nunca.
y además añadido en un mercado mundial donde las empresas ya no compiten individualmente, sino que su competitividad viene dada de la suma de la suya junto con la de sus clientes y sus proveedores. Esta es sin duda la competitividad actual, la competitividad de las cadenas de suministro. Tradicionalmente, las compañías han gestionado la innovación de una forma cerrada. Es decir, los proyectos de investigación se han venido gestionando exclusivamente con el conocimiento y los medios de la propia organización. Y según este modelo convencional, este modelo tradicional, los proyectos solo pueden empezar en el interior de la organización y terminar, como mucho, con los límites de su propio mercado. Open Innovation, cuanto ha sido el tema central de la jornada celebrada esta mañana, es una estrategia de innovación en la cual las empresas combinan el conocimiento interno con el externo para sacar adelante los proyectos. De esta manera, van más allá de los límites de la propia organización y la cooperación con profesionales externos pasa a tener un papel clave, un papel fundamental en la puesta en el mercado de sus productos y técnicas innovadoras. La estrategia de innovación abierta garantiza el acceso a ideas externas, permiten un mayor aprovechamiento del potencial innovador latente, fomentan el uso eficiente de ciertos recursos distribuidos y amplían el potencial de crecimiento de las organizaciones a través de la colaboración, a través de las alianzas. Por estas mismas razones, permiten a las pequeñas y medianas empresas el acceso a recursos y también a conocimientos de grandes empresas que de otro modo no podrían costear. La opción por el esquema Open Innovation constituye sin duda, y así lo queremos dejar patente, una apuesta estratégica del programa Aragón Empresa del Instituto Aragonés de Fomento. Y esta opción somos conocedores de que ya ha obtenido resultados muy satisfactorios. Así, hablamos también en esta jornada, y quiero comentar en la clausura, de la cultura. Se ha citado, Miguel lo ha hecho, de la cultura y la cultura de la innovación. Cultura que permite integrar esta innovación en la filosofía de nuestras empresas, en las personas, entendiendo que esta innovación proporciona las herramientas para fomentar la mejora continua e impulsar su propia competitividad. Y en actuaciones, en jornadas como la que estamos impulsando en el día de hoy, tratamos de sumar conjuntamente con nuestras empresas. Estas experiencias nos ayudan a ser un poco más competitivos como colectivo, como economía, porque la competitividad empresarial es el mejor camino, además, para crear empleo. Es el mejor camino para crear empleo de calidad y empleo sostenible, que redundará en beneficio de todos y todas. Y en ese camino vamos a ir conjuntamente empresas e instituciones. En particular, el Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Fomento ya os muestra nuestra mano tendida para caminar de forma conjunta, con un objetivo común, que es el de ser todos, cada día, un poco más competitivos. Finalizo ya y permitidme que lo haga en nombre del Gobierno de Aragón, reconociendo la colaboración que la Asociación Española de la Calidad nos muestra y nos facilita, desarrolla además en el impulso de la cultura de la innovación, reconocimiento que quiero materializar entregándole a Miguel, a su presidente, la imagen del programa Aragón Empresa. Muchísimas gracias a todos y todas.